con la secre. ¿Con quién? La secre. Sí, ¿por qué? Ella es la que hace la, Ah, sí, pues. la Consuelo. La consola está. Ya. Entonces, estamos en la segunda parte del capítulo 6. Bueno, de más está recordar que el libro de Romanos es, como lo definimos y lo definen también muchos estudiosos de la Escritura, como la columna vertebral del cristianismo, de la doctrina cristiana. Esto es bien importante porque el cristiano, o nosotros como cristianos, por cierto, tenemos que estudiar toda la Biblia, pero hay algunos aspectos que son fundamentales de leer, releer, repasar y memorizar. Y uno de esos libros y una de esas cartas, ¿no es cierto?, es Romanos, porque encontramos ahí justamente una carta 100% doctrinal. Aquí el apóstol Pablo habla de doctrina de principio a fin. Y recuerda usted que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, el libro de los Hechos es un libro histórico y va relatando un proceso de la iglesia, en la formación de la iglesia y la consolidación de la iglesia. Por eso no podemos nosotros tomar palabra del libro de los Hechos sin llevarla, ¿no es cierto?, a la complementación con las epístolas, que son netamente doctrinales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, el libro de los Hechos, donde después de todo el resumen de las cosas, dice, solamente hay dos cosas que queremos prohibir, una, que coman animales no desangrados y que se abstengan de los ídolos. Después vemos en Corinto que Pablo dice que podemos comer de todo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, nosotros vamos viendo cómo la iglesia, en un sentido, va evolucionando, sobre todo en aquellos aspectos que muchas veces nosotros ocupamos como doctrina, ¿ya? En cambio, el libro romano nos deja establecidos los parámetros y la columna vertebral de lo que es la doctrina cristiana. Los primeros capítulos hablaban básicamente de la realidad caída de nosotros como seres humanos, de la justicia de Dios, o lo justo que es Dios al castigar nuestra rebelión, y también el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo 3, habla de todo el plan de salvación que el Señor nuestro Dios establece por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que lo puso como propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Bien, el capítulo 6 usa y comienza a usar mucho esta figura literaria, como quien diría, que es el antagonismo. Si nosotros leemos el capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es generar, por así decir, estos diálogos, que son unos monólogos en definitiva, pero que lo que está haciendo es crear controversia ante posibles, digamos, cuestionamientos que existan a la doctrina, sobre todo la doctrina de la gracia. Recuerden que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces alguien podría, en una lógica humana caída, ¿no es cierto?, decir, bueno, para que entonces la gracia abunde, yo me dedico a pecar, ¿no es cierto? Y aquí Pablo comienza, a través de este sistema de antagonismo, a colocar las cosas en su lugar. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es contundente, en ninguna manera, dice el versículo 2, ¿ya? En ninguna manera. En la misma forma comienza la segunda sección del capítulo 6, en el versículo 15 al 23. ¿Quién quiere leerlo? Ya. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, en esta sección, Pablo comienza de la misma manera que en el versículo 1, haciendo este antagonismo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es igual de contundente, dice, en ninguna manera. Nosotros tenemos que entender que cuando somos libertados de la ley del pecado, que es lo que vamos a tratar hoy día, nosotros inmediatamente estamos siendo cambiados de posición. Es decir, somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de Satanás al reino del amado Hijo. Entonces, se produce un cambio, se produce una transformación, pero lo primero que tenemos acá es en el versículo 16 al 18, si alguien lo puede leer, que vamos a pasar de un antagonismo a un paralelismo, ¿ya? A un paralelismo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya, ¿cuál es el paralelismo ahí? El antagonismo es, fuimos liberados del pecado para que volvamos a pecar. La respuesta es no, ¿no es cierto? Ahora, el paralelismo aquí se produce entre dos situaciones. ¿Cuáles son? Esclavos. ¿Ya? Volvamos a leer. 16. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Pausa. Primero en términos generales, ¿no es cierto? Lo que está diciendo acá es que a cualquier cosa que cualquier ser humano se rinda, se someta, hace de ese algo o de ese alguien su amo, ¿no es cierto? Eso en términos genéricos. Entonces, ahora, después que toca el término genérico, va a establecer el paralelismo. Continúa. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pecado igual muerte, con C obediencia, obediencia igual justicia. Justicia. ¿Ya? Justicia. ¿Ya? Entonces, ahí hay un paralelismo. Vale decir, el ser humano, y esto es lo que vamos a concluir, el ser humano vive una realidad de la cual no puede escapar. Y esa realidad es que el ser humano no es autónomo. No somos independientes. Los seres humanos, según la Biblia, la palabra de Dios, que es lo que yo creo, está bajo dos dominios. O el dominio de Satanás o el dominio de Dios. No existe un ser humano que esté en una condición ajena a estas dos. Cuando una persona dice, mira, en realidad yo no me meto en eso, ni no, lo que está diciendo es sí al diablo. ¿Ya? No existe nadie que esté fuera de la categoría de hijo de Dios o hijo del diablo. Del reino de las tinieblas, del reino de la luz. Salvado, perdido. ¿Ya? No existe, ¿cómo es la palabra? Neutralidad. ¿No es cierto? No hay neutralidad. No existe un ser humano que esté en una categoría de neutralidad. Aquella persona que cree que es neutral porque no se mete en nada es hijo del diablo. ¿Estamos? Estas son las cosas de la teología que nosotros tenemos que aprender y que por supuesto que no son bajo ningún punto de vista populares a nuestra cultura, cuya principal característica el día de hoy es
amadores de nosotros mismos, ¿no es cierto? Y queremos libertad, libertad para hacer lo que yo quiero, libertad para hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando se te habla o se nos habla de sujeción o de sometimiento, obviamente eso es una patada en la boca del estómago, en el vaso, en el páncreas, donde sea que te duela, pero no es algo que nos agrada. Sin embargo, la realidad es esa. El ser humano no es autónomo. El ser humano o es hijo del diablo o es hijo de Dios. ¿Ya? Con todo lo que eso implica. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Ahora bien, lo que vamos a leer ahora, lo vamos a analizar a la luz de que Josué, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, le está hablando a lo que en ese entonces es el pueblo de Dios, que es la nación de Israel. Este no es un mensaje universal, ¿no es cierto? ¿Qué dice Josué? Deuteronomio, perdón, 11, 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis hoy los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ya. Mantenga ahí Deuteronomio usted. Volvamos a Romanos. Versículo 18. Dieciocho y 20. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Al 20? Sí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ya. Manténgase ahí. Este paralelismo habla de que hay una ley, que es la ley del pecado, que heredamos todos los seres humanos al momento de nacer en esta tierra, y por lo tanto nosotros estamos bajo maldición. Y eso, a la larga, nos va a llevar a una condenación, con una prisión preventiva en el infierno y una prisión ya condenatoria en el lago de fuego. ¿No es cierto? Entonces, esta es la condición en que nosotros venimos al mundo. Esta es la condición del hombre natural. Está bajo la ley del pecado. Está bajo la maldición y por lo tanto, si está bajo la ley del pecado, es esclavo de Satanás. ¿Ya? No importa si lo crea, no lo crea, no lo piense, crea que es mentira. Esa es la realidad. Y eso es algo irreversible por nosotros mismos. Es una condición absoluta. Cuando nosotros hablábamos de las elecciones que se producían, ¿no es cierto?, muchas veces confusión, es cierto, los que están en esta condición pueden tomar elecciones. Eligen con quién casarse, qué auto comprarse, qué ropa ponerse, ¿me entiendes?, qué hacer, si hacer esto otro, pero esas elecciones no tienen que ver nada con Dios, desde el punto de vista de que nada de eso, aunque esas elecciones que hacen les produzcan beneficios temporales, su destino está marcado igual. El que no ha sido libertado por el Hijo sigue en esclavitud. ¿Estamos? Entonces, por eso es que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no la nuestra, porque entonces podemos estar como el rey David que dice, casi yo me resfalo porque empecé a mirar con qué cosa, ¿no es cierto?, a envidiar la prosperidad de los malignos. ¿Ya? Porque a los malos, entre comillas, a los que están bajo maldición, a los que son esclavos del pecado, también les va bien. Y de hecho les va mucho mejor que a nosotros.
¿Ya? Porque la mentira de que a los cristianos les va mejor que a los mundanos no existe. A los mundanos en este mundo les va a ir mejor que a nosotros. ¿Ya? Ahora, cuando dice el versículo 20, Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. claro, porque cuando yo era esclavo del pecado, yo era libre de la justicia. ¿En qué sentido era libre de la justicia? Que no era justo, porque para poder practicar justicia, yo necesito primero ser declarado justo. Por mi propia cuenta, es imposible que lo sea. Dios me declaró justo en la persona de Jesucristo, en su soberana voluntad. Pero al ser libre de la justicia, era esclavo del pecado y como tal, condenado. ¿Ya? Este que está en esta condición, esta persona que está en esta condición, este ser humano que está en esta condición, lo que elija está dentro de esta ley. ¿Se entiende? Lo que elija está dentro de esta ley, aunque sea moralmente bien, aunque sea correcto a los ojos del mundo, aunque sea lo que sea, pero está bajo esta ley. Recuerden, una ley es algo absoluto. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Versículo 20. Sí. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Ya? Versículo 18. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Nos libera de qué cosa? De la ley del pecado. Nosotros estábamos legalmente bajo la ley del pecado, legalmente condenados. Éramos todos criminales, adúlteros. No, éramos gente, podríamos decir, normal, hasta incluso súper aceptable entre la sociedad. Sin embargo, íbamos rumbo al infierno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo que hiciéramos estaba manchado por la ley del pecado. Ahora, el único que nos liberó de esa ley es el Señor Jesucristo, y entonces no nos dejó libres, porque el ser humano no está nunca autónomo. El ser humano o es seguidor del diablo, o es seguidor de Dios, o es hijo de pecado, y por lo tanto hijo de maldición, o lo contrario. ¿Ya? Nos hizo, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. La palabra siervo es la misma palabra que esclavo. Reina Valera cambia siervo para darle un tono un poco más bajito a la condición, pero la palabra es exactamente la misma, doulos, que significa esclavo. Pero no tiene que ver tanto con el trato, sino con el sentido de pertenencia. ¿No es cierto? Un esclavo era alguien que estaba completamente rendido a la soberana voluntad de su amo. Cuando éramos esclavos del pecado, estábamos rendidos, aunque no lo sabíamos, completamente a la soberana voluntad del amo de este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora cuando nosotros somos siervos de la justicia? Ahora leamos otra vez Deuteronomio. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Pausa. Ahora somos hijos de Dios. Aunque somos pecadores, por primera vez podemos ser pecadores que no pecamos. Cuando yo era pecador solamente y estaba bajo la ley del pecado, lo que eligiera estaba bajo esa ley. ¿Se entiende? Cuando Él me liberó y me hizo siervo de la justicia, entonces ahora sí tengo poder, puedo elegir entre la bendición, que es hacer la voluntad de Dios, o la maldición, que es no hacer la voluntad de Dios. Esa libertad no la tiene el muerto. El muerto, todo lo que elige es muerto, es maldito y está bajo la ley del pecado. ¿Se entiende? Ya. Ahora sí, entonces, el pueblo antiguo, y entonces le dice Josué, ahora yo pongo delante de ustedes la bendición, que consiste en ¿qué? La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Si oyereis los mandamientos de Jehová, que yo prescribo hoy. Nosotros, un muerto, ¿puede escuchar los mandamientos de Dios?
Puede escucharlos físicamente, pero no va a obedecerlos desde el punto de vista de el concepto de hijo de Dios. Puede que moralmente adquiera algunos principios, pero no significa que está obedeciendo la ley de Dios porque tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Por eso es que esta elección está hecha o está entregada al pueblo de Dios. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, es exactamente eso. Aquí está, tengo este negocio. Dios dice que lo haga así. Estos son los principios de Dios y estos son los principios del mundo. Esto me ofrece 3 veces la ganancia. Estoy poniendo un ejemplo estúpido si ustedes quieren. Pero aquí está. ¿Qué voy a elegir? El mundano o aquel que no ha nacido de nuevo, incluso que tiene una moral alta, aunque elija esto, está bajo maldición. Porque no es una cosa moral solamente, es una cosa espiritual. Y las decisiones espirituales solamente las pueden tomar los hijos de Dios. ¿Ya? ¿Tú ibas a decir algo? Solamente el concepto de moralidad, o de buenos hábitos, o de buenas costumbres, estarán distorsionados, que hoy día no existe nadie que de sí solo diga yo hago cosas malas. Generalmente dice yo no hago nada, eso no me jugar. O sea, no hay, si uno confronta a una persona con su condición de muerto, de pecador, generalmente se va a tomar como que en realidad yo no soy más, porque yo no he matado a nadie. Exacto. O sea, también hay estándares y estándares, pero todo eso está dentro del concepto de la ley del pecado. No se olviden que va a haber gente que va a llegar al juicio final, se va a presentar delante del Señor y va a decir en tu nombre hicimos, y Dios le va a decir apartados de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa gente moralmente seguramente puede haber sido catalogada hasta de intachable. Lo que estamos haciendo hincapié acá es el hecho de que una vez que yo he sido libertado de la ley del pecado, se produce esa transformación en ti y en mí si somos verdaderamente hijos de Dios. Que aunque seguimos siendo pecadores, nosotros luchamos contra el pecado y por primera vez, aún siendo pecadores, no podemos no pecar. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el poder de Dios para no hacerlo. Por eso dice el apóstol Juan, hijitos, en la primera carta, les escribo para que no pequen. Es decir, un cristiano, aunque es pecador por condición humana, tiene el poder que Dios le da para no pecar. El que no ha sido transformado y el que no ha nacido de nuevo, no importa que se meta en un closet y tome jugo por un hoyito, ¿no es cierto?, una cañita, y le den comida y le saquen sus necesidades por esto y no vea nunca a nadie, igual se verá al infierno. Porque tiene que el Hijo de Dios liberarlo. No cambia su condición. No cambia su condición. ¿Ya? Está bajo la ley. Hay una ley del pecado. Y esa ley es irrevocable. Salvo que Dios mismo, por medio del Señor Jesucristo, haya decidido traspasarte el pago de la cruz. Como a nosotros, por gracia solamente. ¿Ya? Entonces puse delante de ti la bendición. La bendición viene de oír. Recuerden ustedes que en el lenguaje hebreo, oír es sinónimo de obedecer. ¿Ya? No hay una separación entre oír y si quiero hago, sino que siempre cuando dice oye Israel, está diciendo también obedece. ¿Ya? Bien, entonces esa es la realidad. Nosotros, como seres humanos, nacemos absolutamente para depender, nacemos en esta condición y por lo tanto nuestra dependencia hasta que el Señor nos liberta es solamente a la ley del pecado. Dios nos ha librado de la ley del pecado y nos ha trasladado y nos ha hecho siervos de justicia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque somos justos, declarados justos por una imputación que les hace de su justicia gratuita. Entonces, libertados, somos ahora hechos pueblo de Dios. Tito 2:14. Dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad
y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas. Ahí está. ¿Quién se dio a sí mismo? Él se dio a sí mismo. ¿No es cierto? Nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Él se dio a sí mismo. ¿Ya? Por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí está. Él no se dio a sí mismo por nosotros, nos redimió, nos purificó para ser su pueblo. ¿Celoso de qué? De buenas obras o de la justicia de Dios. Eso es lo que tiene que haber en ti y en mí como hijo, hija de Dios. El hijo, la hija de Dios que va creciendo en la fe, ¿por medio de qué cosa? Del conocimiento. Juan 8, 31, 32. Somos liberados de la ley del pecado, somos trasladados al reino de la luz, somos limpiados y se nos hace celosos de buenas obras, es decir, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Bueno. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya, ¿no es cierto? Entonces, la clave está en permanecer, ¿en qué cosa? En la Biblia. Si yo permanezco en la Biblia, siendo un hijo de Dios, voy a ir conociendo cada vez más la verdad y cada vez más voy a ir siendo, ¿qué cosa? Libre. ¿No es cierto? ¿Libre para qué? Para vivir la justicia de Dios, para las buenas obras que Dios tiene preparado de antemano, para mí. Todo está bajo su control. Yo voy viviendo un proceso. Por eso es que el cristiano, cuando va madurando, se va alejando del pecado. ¿Puede un cristiano pecar? Desgraciadamente, sí. Pero un cristiano luchará contra la cantidad y la calidad del pecado. Es una lucha cuantitativa y cualitativa. ¿Ya? Entonces esa lucha cuantitativa y cualitativa hace que él se va alejando de su situación de pecador propiamente tal y va ganando en justicia por el conocimiento de Dios y el proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Puede un cristiano verdadero no pecar? También sí. Por eso dice Juan, les escribo para que no pequen, o sea que es posible no pecar. Pero si pecan, viene la otra posibilidad, tienen abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Pero un cristiano entonces va a abundar en mi pecado. No, se los digo, si alguien piensa así y se llama cristiano, le firmo un papel en blanco que no lo es. De manera premeditada. Lógico, porque ningún cristiano verdadero va a premeditadamente querer permanentemente pecar. ¿Ya? Premeditadamente, permanentemente, frecuentemente, como queramos verlo, vivir en el pecado. Entonces, ¿cuánto tiempo eso puede pasar? Normalmente son periodos cortos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hoy esta persona dice y cuenta su testimonio, mira, yo realmente me bauticé a los 7 años o a los 12 años y viví, ¿no es cierto? Y fui fiel hasta los 14 y de ahí, bueno, me fui al mundo y volví después a los 33, 32, ¿no es cierto? Y ahora volví otra vez, me reconcilié con el Señor. Lo que yo normalmente digo, mi querido amigo, hermano actualmente, debo decirte que lo más probable es que tú recién te convertiste a los 32. Porque Dios no va a dejar 30 años sin disciplina a sus hijos. ¿Estamos? Tú te convertiste a los 32. Tuviste información cristiana, viviste en un ambiente cristiano, lo que tú quieras, pero no te convertiste. Porque quien realmente es un hijo o una hija de Dios y está en el pecado, rápidamente el Espíritu Santo, no, porque ya no soportas el olor a podrido que soportabas antes. Esto no es como el faraón cuando le dice, Moisés dice, ¿cuándo quieres que saque la rana? Y le dice, ¿cuándo lo dice? Mañana. O sea, pasar una noche más lleno de ranas.
Inentendible. Ya. No, pues si yo quiero salir de esa cosa. Entonces, no es como decir, mira, señor, mañana me mando el último pecado, el último beso que le doy a mi secretaria, y ahí la despido. No es el caso mío en todo caso. ¿Ah? Pues ya está despedida. Pero no, un cristiano no piensa así, po. Si es que en verdad ha sido transformado. Si es que en verdad ha sido transformado. El cristiano maduro, ¿no es cierto?, que es más humilde cada vez, va teniendo lucha más ya a nivel de su sistema de pensamiento, más que en sus acciones, ¿ya? Y así sucesivamente puede ir ocurriendo ese proceso. Claro que sí, claro que sí. Entonces, salimos de la esclavitud, de la ley del pecado, y fuimos trasladados como siervos de justicia. Somos liberados y somos transformados por medio de la permanencia en la palabra de Dios, en la Biblia. Conocemos a Dios y al Dios de la Biblia por medio de su palabra. En Romanos 8:2, Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. del pecado y de la muerte. Misma observación, ¿no es cierto? Dos leyes, una del pecado, muerte, otra de la vida, ¿no es cierto?, de la justicia, de Dios y como consecuencia la vida eterna. No se olviden, no nos olvidemos de que esta situación temporal es una gota de agua en el océano de la eternidad. Nosotros probablemente vamos a vivir, en el mejor de los casos, si el Señor no viene antes, un promedio de 75, 80 años. ¿Ya? 75, 80 años. Promedio, dije. Promedio. ¿Ya? Promedio. ¿Ya? Porque si pongo otra edad, ni los riñones van a servir para trasplante. ¿Ya? Promedio, 75 y 80 años. Con excepciones. Salvo honrosas excepciones, como decía el general. Entonces, eso que puede parecer muy largo para nosotros, vuelvo a insistir, es un punto en el océano de la eternidad. La verdadera vida comienza después de esta muerte física, si es que el Señor no viene antes por nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor nos dice a nosotros que somos extranjeros, peregrinos, ¿ya? Que vivimos en las condiciones en que el Señor nos permite vivir y nos mantenemos fieles a Dios a pesar de las circunstancias, porque tenemos, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 13, después de nombrar a varios próceres de la fe, 11, 13, 14 y 15, hasta el 16. 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor.
avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya. Y está hablando, todos los héroes de la fe son antiguos testamentarios. Los que nombra ahí son todos antiguos testamentarios. Por lo tanto, cuando ellos murieron, como todavía Jesús no había venido, no había hecho eso, no había cumplido la cruz, no había bajado y había sacado la cautividad, ¿dónde fueron a dar Noé y todos ellos? Al seno de Abraham. No era lo prometido, eso era un periodo momentáneo, pero momentáneo de varios siglos. ¿Ya? Entonces, pero los saludaron de lejos porque sabía que había una patria celestial que no era el seno de Abraham. En cambio, nosotros hoy día ni siquiera vamos a pasar por ahí. Ni siquiera vamos a pasar por ahí. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Por lo tanto, nuestro tránsito tiene que ser en función justamente de este sistema de vida. Eso es lo que quiere el cristiano. El cristiano lo que quiere es agradar a Dios. El cristiano no es conformista. El cristiano tiene consuelo y tiene esperanza sobre la base de la promesa que Dios nos ha dado. Estos hermanos que nos antecedieron, estamos hablando de muchísimos siglos antes y que esperaron varios siglos en el seno de Abraham antes de ser llevados al cielo con el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que el impío prospera acá, ¿no es cierto?, no sintamos envidia ni tampoco nosotros queramos hacer las cosas para alcanzar lo que ellos alcanzan. Ellos son dignos de conmiseración, dice la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que amarlos, predicarles, ¿no es cierto?, y vivir vidas santas delante de ellos para hacer sal y luz en este mundo. Nosotros no los salvamos. Esa es una obra de Dios, pero nuestro deber es predicarles, es vivir delante de ellos vidas dignas que glorifiquen a nuestro Dios y siempre recordar que somos ahora siervos de la justicia, que por primera vez en nuestra existencia, cuando nos convertimos, tuvimos la capacidad de elegir entre la bendición y la maldición. Los que están acá y no han sido redimidos no tienen esa elección. Todo lo que ellos eligen es maldición. Todo lo que ellos eligen es maldición. Tú me decís, oye, pero ¿cómo me vas a decir que es maldición si fue súper buena la elección que hizo? Mira cómo les fue, mira cómo le esto, mira cómo acá. ¿Cómo me vas a hablar a mí de que yo estoy bajo maldición? Llevo 30 años casado, soy feliz con mi mujer, tengo todos mis hijos, son universitarios, están todos recibidos, están en buenos trabajos, tienen excelentes familias, soy abuelo. Puedo disfrutar a mi nieto. ¿Tú me vas a decir que eso es maldición? Yo no estoy esperando que ellos lo entiendan y esa es la forma en que tú le vas a predicar a las personas. Esto es para que tú lo sepas y no te dejes llevar, yo, aquí está mi cabrón, y esta cuestión, y yo, y tanto esfuerzo, y yo, y mire cómo ellos, y me encantaría esto, me encanta. Y empezamos ese lloriqueo, ¿no es cierto?, habitual, y me encantaría, y esta cuestión, y por qué yo soy hijo de Dios, y mire, y esta cosa. Entonces, pierdes el foco, porque entonces empiezas a desear y a envidiar esa situación, y no a tener conmiseración de ellos desde el punto de vista de que si no se arrepienten, van a irse con toda su familia y sus 35 años casados con sus nietos y sus títulos al infierno. Con esto no estoy diciendo que los niños no estudien, no hagan nada, pero nosotros no podemos ver las cosas como las ve el mundo. Y desgraciadamente el 90% del cristianismo lo ve así. El 90% del cristianismo vibra con los logros de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de sus esposas, pero no vibra de la misma manera con las cosas espirituales. No estoy diciendo que seamos insensibles, no. Estoy diciendo es realmente el foco que tenemos. ¿Cómo poder traspasar que todo esto que estamos viviendo es temporal? Y si el Señor no viene antes, viviremos un par de años más. Un par de años más. Entonces, a tener una vida realmente enfocada en agradar a Dios. Fíjense que todas las cartas del apóstol Pablo, el grueso de lo que escribió el apóstol Pablo, lo escribió en condiciones de esclavitud física, prisionero. Y él siempre nunca habla de su condición personal, sino que siempre está animando, está enseñando, está siendo usado por el Señor. Entonces yo no espero que nosotros seamos como el apóstol Pablo, realmente, porque creo que para haber sido como él tendríamos que haber nacido en esa época y haber sido capacitados por el Señor para pasar esa época así. Pero
lo que nos toque vivir, que lo hagamos realmente con la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Ya? Y no en las de la tierra. No para abstraernos de esto, sino que justamente para darle la perspectiva precisa. 2 Corintios 3:17, porque ya somos libres de la esclavitud del pecado. Si somos libres de la esclavitud del pecado, ¿por qué queremos vivir otra vez en la condición de pecado? En la condición de pecado. Como fui a visitar yo a una persona que no es de la iglesia, es de otro lado, de otra iglesia, y por casualidad lo visité en el hospital hace como 2 semanas atrás, sí fue, antes de Navidad. Y enfermo, estaba haciéndose unos exámenes. En el hospital en realidad no estaba hospitalizado, estaba haciéndose unos exámenes. Y también cristiano y toda la cosa, y bueno, y ahí empezó a despotricar contra Dios, que pucha, que esta cosa, y de verdad se los digo, o sea, hablando cosas en contra de eso, que el Señor no respondía a sus oraciones, que esta cosa, que porque se ha enfermado. Entonces, él tiene aproximadamente como, poco más que yo, tiene como 50 y tantos años, ponle 53. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo ya hay enfermo? 2 años. O sea que me está diciendo que 51 años Dios te ha dado salud y por 2 años está llorando. Por 2 años está llorando. O sea, no creo que viváis 100. Te faltan más de 40 años, por lo menos, para equilibrar la salud que Dios te ha dado versus la enfermedad que tenés. Entonces, ponlo en perspectiva, porque empezamos a despotricar en función de Dios, y con esto no es un alivio, no, hoy se me pasó el dolor, no. Pero nos olvidamos de todos los tiempos que el Señor nos da, y de repente nos quita, y perdemos la brújula. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Perdemos la brújula, entonces decir, Señor, llegó el momento de glorificarte, no sé, de cualquier cosa. Quejando. Y dije, no van a ni orar por ti. Hasta que cambié la cara. Tengo harta confianza con esto. No, me dijo, sí sabía. Sí. No, sí sabía. No, en realidad tenés razón, me dijo. Sí. Y ahí le cambió la cara, entonces lloramos. O sea, Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad. Está el Espíritu del Señor, hay libertad. Es decir, si tú tienes el Espíritu del Señor, hay libertad. No importa que estemos en la condición que estemos. No importa que estemos en la condición que estemos, externamente, que puede ser sumamente agobiante. Y es verdad. Pero donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esa libertad que hace nos da inmediatamente el ánimo que no tenemos. Nos da esa fe de creer a Dios y creer en Dios. Por eso hay pasajes de la Escritura que a uno lo marcan. Y uno de los que por lo menos a mí me ha marcado es cuando Sadrac, Mesach y Abednego dice que al sonido del tambor y de la flauta, ¿no es cierto?, tenían que todos postrarse ante la imagen, ¿cierto? Y ellos se quedaron de pie e inmediatamente fueron a preguntarle, ¿verdad? Y ellos dijeron, mira, Dios nos puede salvar del horno, pero si no lo hace, ahí está la clave, si no lo hace, igual no nos vamos a arrodillar. Esa actitud. Si me sana, ¿me puede sanar? Claro que sí. Pero si no me sana, igual lo voy a glorificar. Entonces, a Dios, orar, crecer, esa vida espiritual, porque esa vida espiritual es la que nos va a sorprender cuando vengan estos momentos. La triste realidad es que cuando llegan los momentos en los cuales nosotros debiéramos sacarle lustre a la fe, guateamos. O guateamos. ¿Ya? No, si no voy a mostrar para allá. Aprenda la luz. ¿Ya? Guateamos. ¿Ya? Bien, finalmente. Siempre debemos tener discernimiento a pesar
de que la escritura nos dice todo, pero siempre tenemos que discernir en cuanto a la libertad y no abusar de ella, ¿ya? No abusar de ella. 1 Corintios 8:9. Pero mirad, si esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ya, recuerden ustedes que el contexto histórico es bastante distinto al nuestro. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que significaba una iglesia constituida por personas que venían, que eran judías, ¿no es cierto?, con un sistema de costumbres sumamente estricto, y juntarse con personas que venían de la cultura grecorromana, que se caracterizaba exactamente por lo contrario, ya por idolatría, por todo. Entonces ahora todos eran hermanos, estaban bajo la misma cobertura eclesiástica, y por supuesto que muchas veces, para uno y para otro lado, la libertad se usaba acá recuerdan ustedes todo lo que habló Pablo acerca de los alimentos, ¿no es cierto?, y de situaciones que nosotros tenemos que salvaguardar en función de aquellos que son más débiles en la fe, que en la Biblia, las personas que son débiles en la fe son personas nuevas o novatas, como se le usa también la palabra, vale decir que vienen recién saliendo de, ¿ya? Y por supuesto tienen muchas aprensiones, pero en la medida que ellos vayan permaneciendo en la palabra de Dios, van a ir siendo libres de eso, ¿ya? Pero una iglesia, normalmente una iglesia siempre va a tener, la iglesia nunca es homogénea, siempre vamos a tener, gracias a Dios, personas que van a estar entrando, personas que van a estar en la medianía, por ejemplo, personas con más tiempo, más maduras, y así sucesivamente. Entonces, siempre va a haber esa mezcla que tenemos que saber salvaguardar en función del amor. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, está hablando a los hermanos, a la familia, por lo tanto, existe la posibilidad de que un cristiano equivoque el camino y de manera inmadura haga un uso inapropiado de la libertad que hemos recibido, porque la libertad que hemos recibido no es para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la justicia de Dios, libres para obedecer a Dios. Cuando era esclavo del pecado, era imposible que obedeciera a Dios. Y 1 Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí está, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a analizar el versículo 22 y 23. No está el 23, recuerden que era el versículo a memorizar. El versículo a memorizar. Romanos 6:23. Apaga el pecado de muerte, a la dádiva de Dios, de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese versículo hay que analizarlo junto con el 22, ¿no es cierto?, por separado. La clave de esta sección del capítulo 6 era que somos libres de la esclavitud o de la ley del pecado, y ahora somos libres y somos siervos de la ley de la justicia. Entonces, si somos libres de la ley del pecado, tenemos que toda nuestra vida cargarla justamente hacia la libertad de hacer la voluntad de Dios. Que cuando éramos esclavos del pecado, no había forma de que pudiéramos nosotros hacerlo. ¿Ya? Bien. La próxima semana, entonces, versículo 22, 23. Tadito, ¿puedes orar tú? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, nos has ayudado, nos has sostenido, nos has protegido, Señor.
con la secre. ¿Con quién? La secre, secretaria. Sí, ¿por qué? Ella es la que hace la, Ah, sí, pues. ¿cómo se llama? La Consuelo. La Consuelo está. La pizza. Ya. Entonces, estamos en la segunda parte del capítulo 6. Bueno, de más está recordar que el libro de Romanos es, como lo definimos y lo definen también muchos estudiosos de la Escritura, como la columna vertebral del cristianismo, de la doctrina cristiana. Esto es bien importante porque el cristiano, o nosotros como cristianos, por cierto, tenemos que estudiar toda la Biblia, pero hay algunos aspectos que son fundamentales de leer, releer, repasar y memorizar. Y uno de esos libros y una de esas cartas, ¿no es cierto?, es Romanos. Porque encontramos ahí justamente una carta 100% versículo 1, haciendo este antagonismo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es igual de contundente, dice, en ninguna manera. Nosotros tenemos que entender que cuando somos libertados de la ley del pecado, que es lo que vamos a tratar hoy día, nosotros inmediatamente estamos siendo cambiados de posición. Es decir, somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, del reino de Satanás al reino del amado Hijo. Entonces, se produce un cambio, se produce una transformación, pero lo primero que tenemos acá es en el versículo 16 al 18, si alguien lo puede leer, que vamos a pasar de un antagonismo a un paralelismo, ¿ya? A un paralelismo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya, ¿cuál es el paralelismo ahí? El antagonismo es que el Señor nuestro Dios establece por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice que lo puso como propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Bien, el capítulo 6 usa y comienza a usar mucho esta figura literaria, como quien diría, que es el antagonismo. Si nosotros leemos el capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que está haciendo el apóstol Pablo acá es generar, por así decir, estos diálogos, que son unos monólogos en definitiva, pero que lo que está haciendo es crear controversia ante posibles, cuestionamientos que existan a la doctrina, sobre todo la doctrina de la gracia. Recuerden que dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces alguien podría, en una lógica humana caída, ¿no es cierto?, decir, bueno, para que entonces la gracia abunde, yo me dedico a pecar, ¿no es cierto? Y aquí Pablo comienza, a través de este sistema de antagonismo, a colocar las cosas en su lugar. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es contundente, en ninguna manera, dice el versículo 2, ¿ya? En ninguna manera. En la misma forma comienza la segunda sección del capítulo 6, doctrinal. Aquí el apóstol Pablo habla de doctrina de principio a fin, y recuerda usted que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos es un libro histórico y va relatando un proceso de la iglesia, en la formación de la iglesia y la consolidación de la iglesia. Por eso no podemos nosotros tomar palabra del libro de los Hechos sin llevarla, ¿no es cierto?, a la complementación con las epístolas, que son netamente doctrinales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, el libro de los Hechos, donde después de todo el resumen de las cosas, dice, solamente hay dos cosas que queremos prohibir, una, que coman animales no desangrados y que se abstengan de los ídolos. Después vemos en Corinto que Pablo dice que podemos comer de todo, ¿no es cierto?
Entonces, efectivamente, nosotros vamos viendo cómo la iglesia, en un sentido, va evolucionando, sobre todo en aquellos aspectos que muchas veces nosotros ocupamos como doctrina, ¿ya? En cambio, el libro de Romanos nos deja establecidos los parámetros y la columna vertebral de lo que es la doctrina cristiana. Los primeros capítulos hablaban básicamente de la realidad caída de nosotros como seres humanos, de la justicia de Dios, o lo justo que es Dios al castigar nuestra rebelión, y también el libro de Romanos, sobre todo en el capítulo 3, habla de todo el plan de salvación. En el versículo 15 al 23. ¿Quién quiere leerlo? Ya. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia a la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces, en esta sección, Pablo comienza de la misma manera que en el versículo